Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Hoy vamos a trabajar el curso de literatura y hoy te voy a presentar un personaje muy importante llamado Franz Kafka. Así que acompáñame porque vamos a conocer a un tipazo de la literatura universal. Así es que acompáñame y ya empezamos más. Franz Kafka, ¿ya? Franz Kafka. Ahora, chicos, Franz Kafka, a ver, ¿cómo se los asimilo? Es, es un personaje literario universal, ¿sí? Ya entró a las páginas gloriosas de la literatura universal principalmente por su obra La Metamorfosis. Cuando escuchamos Kafka, hacemos rápidamente, nuestro cerebro se dibuja la idea de La Metamorfosis, una novela de Franz Kafka muy importante y que es una de las principales obras de la literatura mundial, ¿ya? Franz Kafka con su obra La Metamorfosis. Hoy vamos a conocer un poquito más acerca de él. Este escritor sin querer acuñó el término kafkiano, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos kafkiano hacemos referencia a una palabra grotesca, una palabra sórdida, ¿no? Entonces, incluso ya existe una palabra llamada kafkiano, ¿no? Cuando nosotros nos referimos kafkiano nos referimos a este tipo de situaciones, ya trágicas de pronto, ¿ya? Entonces, empezamos. Franz Kafka. Algunos datos biográficos de Franz Kafka. Pues él nació en la ciudad de Praga, ¿sí? En la ciudad de Praga, ¿sí? Pero ojo, él nació en la ciudad de Praga en 1883, más precisamente el 3 de julio, cuando esta ciudad de Praga aún pertenecía al Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Cuando pertenecía todavía al Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Entonces, no es actualmente, profesor, la ciudad de Praga pertenece a lo que es la República Checa, ¿no? Praga, la República Checa, pero no, en esos años todavía pertenecía al Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Él tenía origen judío, pero hablaba perfectamente el alemán. Es más, su obra va a estar escrita en alemán. Recuerda que la obra de Franz Kafka es una obra escrita en alemán. Es más, la Metamorfosis también se escribió en alemán, ¿ya? Él recibió el autoritarismo del padre desde muy niño. Recordemos que Kafka pertenece a una familia de la pequeña burguesía, es decir, no eran pobres, tenían dinero, tenían algún dinerillo, no mucho para ser de la clase alta, pero sí tenían un dinero para vivir bastante bien, bastante cómodos, ¿sí? Entonces, el padre se va a ocupar mucho de la educación de Franz Kafka, ¿sí? El padre es una figura autoritaria, es una figura cuasi militar sin serlo, es decir, muy opresor el padre, ¿no? Entonces el padre va a hacer de que nuestro amigo Franz Kafka estudie en la Universidad de Carolina en Praga, pero estudie Derecho, cosa que no quería estudiar nuestro amigo Kafka. Kafka estaba más orientado hacia la química. Es más, sus primeros estudios los va a hacer de química. Pero el padre, con esa figura autoritaria, con esa figura de mando, le va a decir que no, que se meta a estudiar Derecho. Por eso es que nuestro amigo estudia Derecho en la Universidad de Carolina, en la ciudad de Praga. Profesor, esa figura del padre autoritario, de un padre mandón, de un padre que está ahí vigilando todo lo que hace Kafka, se representa en las obras de Kafka, por supuesto. Esta figura del padre siendo autoritario va a estar en todas las obras de Kafka, en la mayoría de obras de Kafka, ¿ya? Entonces, esta figura se repite mucho en las obras de Kafka, el autoritarismo del padre, ¿sí? El hecho de estudiar Derecho le va a hacer primero trabajar en muchos bufetes de abogados, ¿sí? Para luego pasar por cargos administrativos y burocráticos. Quiere decir que Kafka va a estar trabajando de cargos administrativos y burocráticos. Para esos años Kafka ya amaba las letras, le encantaban mucho las letras, ¿sí? Incluso va a recibir algunos cursos y talleres de letras en algunas instituciones artísticas de Praga, ¿verdad? Entonces, pero él no, o sea, él quiere estar con las letras, pero tiene que estar trabajando de forma administrativa y de forma burocrática.
Entonces hay como que hay un divorcio entre lo que él quiere y lo que él hace. Lo que yo quiero hacer, pero no puedo, y lo que estoy haciendo aquí. ¿Te das cuenta que hay un divorcio? Un divorcio en aquello que quisiera hacer, pero no puedo hacer. Entonces, ahí hay una suerte de frustración, ¿no? Frustración. Claro, quiero hacer eso, pero no puedo porque tengo que hacer otras cosas. ¿Ya? Entonces, tuvo trabajos administrativos y burocráticos y muere en Kierling, en Austria, en 1924, el 3 de junio. Muere el 3 de junio en Kierling, una ciudad austriaca. Profesor, ¿producto de qué muere? Muere producto de TBC, ¿sí? De esta tuberculosis que antes no se podía curar. Entonces, esto lo va a llevar a que los últimos años de su vida esté postrado en camas de algún sanatorio, en camas de algún hospicio, en camas de algún hospital, ¿sí? Viajando de pronto, pero en su condición de enfermo. Es más, va a tener que romper su matrimonio con la señorita Bauer porque justamente él está con esta enfermedad. Y no quiere ser egoísta de atar a una mujer que básicamente se va a casar con un hombre ya estando enfermo, ¿no? Además que probablemente no le queden muchos años de vida tampoco. Entonces, te das cuenta que él está postrado en una cama. Entonces, la frustración también le viene a él, ¿no? No es esto lo que me esperaba, yo quería hacer más cosas, pero ahora estoy aquí. Y cuando está postrado en una cama de hospital, de hospicio, hay un tema recurrente, la soledad. Porque claro, vienen a visitarte los primeros días, pero luego no te visitan todos los días, no pueden visitarte todos los días, es imposible. ¿Sí? Entonces ahí desarrolla temas como la soledad, como la indiferencia, muy presentes en su obra también, ¿ya? Características de la obra de Franz Kafka, características muy importantes. Sus novelas presentan un mundo absurdo, ilógico y angustiante. Aquí, sus novelas presentan un mundo absurdo, ilógico y angustiante, como la metamorfosis de pronto, ¿no? Es ilógico, es absurdo, porque tú sabes que la metamorfosis consiste en de que Gregorio Samsa se convierte en insecto, ¿verdad? En un insecto. Pero claro, eso es ilógico, eso es absurdo. Y después, nuestro amigo Gregorio Samsa, ya convertido en insecto, quiere ir a trabajar. Pero no puede ir a trabajar convertido en insecto. Pero él quiere porque tiene necesidades que cumplir, él tiene obligaciones que cumplir. Entonces queda la angustia de que él quiere ir a trabajar pero no puede. Queda la angustia de que él tiene que conseguir dinero para su familia pero no puede, ¿no? Entonces es un mundo angustiante también, ¿ya? Los temas de las obras en general de nuestro mismo Kafka son la deshumanización, la soledad, la angustia. ¿Tiene que ver, profesor, con su vida o no? ¿Tiene que ver con su vida o no? Sí, tiene que ver con su vida. Deshumanización, ¿por qué, profesor, tiene que ver con su vida? ¿Acaso él no es humano? Sí, pero él deja de sentirse humano. ¿Por qué? Porque él quiere hacer otras cosas. Quería estudiar química. Él quiere ser escritor, quiere vivir de eso plenamente, pero tiene que trabajar en bufetes de abogados, pero tiene que trabajar de forma burocrática, tiene que trabajar como personal administrativo en alguna empresa. Entonces, él ya no se siente humano, ¿no? Es como que dejo de ser humano para convertirme en una suerte de robot o de cosa, ¿sí? Porque depende del término robot no existe, pero tiene que dejar de ser un humano para convertirse en una cosa y esa cosa simplemente trabaja, genera dinero, da dinero a su familia. Trabaja, genera dinero, da dinero a su familia. Pero él no se siente humano porque dice, yo quisiera hacer tal cosa, pero no puedo. Yo quisiera escribir, pero estoy limitado en tiempo. Entonces ahí hay una suerte de deshumanización, dejar de ser humano. De pronto esas sensaciones nos pasa a todos también, ¿no? A todos nos pasa. Ojo con eso. Soledad, por lo que ya te he indicado, y angustia. Profesor, estos temas se parecen mucho a la vida de Kafka, ¿no? Sí, ¿sabes por qué se parecen mucho? Porque las novelas de Kafka contienen elementos autobiográficos. Es decir, las novelas de Franz Kafka van a contener elementos de su propia vida. Gregorio Samsa, volviendo a la obra Metamorfosis, que es la más importante de Kafka, Gregorio Samsa es un trabajador, es un empleado de una empresa.
Lo mismo que le pasaba a él, ¿verdad? Sí. Y se siente frustrado porque tiene que ir a trabajar y aquí está amargo. Porque encima no puede renunciar al trabajo porque su padre tiene una deuda con el dueño de esa empresa. Entonces quisiera renunciar para ser feliz y hacer otras cosas, pero no puede porque él mantiene a su familia. Y entonces aparece la frustración. La frustración de querer hacer algo y no poder hacerlo. Entonces, ¿te has dado cuenta cómo los elementos biográficos, es decir, cosas que le pasaron a él, están inmersos en su propia vida? ¿Ya? Obras de Kafka, sin duda, la más importante, escrita en 1915, La Metamorfosis. ¿Sí? Un médico rural, un cuento corto, y obras póstumas. Profesorcito, ¿qué quiere decir obras póstumas? Quiere decir que son obras que se publicaron cuando él ya falleció. ¿Sí? Ah, o sea, él ya murió, pero estas obras se publicaron. Sí, son obras póstumas. Recuerda que él muere en el 24. ¿Vamos? Entonces, muy bien, las obras de Franz Kafka, nuestro amigo. Y ahora vamos con el análisis de la metamorfosis. Recuerda que es una obra escrita en alemán. ¿Sí? Escrita en alemán. Y cuando uno va al alemán, se da cuenta que el término metamorfosis no existe. El término metamorfosis en alemán no existe. En alemán lo que se asimila es la transformación, el cambio. Es más, la obra más apunta a ser, en su traducción original debería ser la transformación. Pero claro, esta metamorfosis es una palabra más asociada a lo griego, ¿no? Al cambio, a la mutación. Entonces, pero ya, para lengua castellana quedó la metamorfosis, y está bien. Ese es el nombre con lo que conocemos. Profesor, ¿pudo ser un error? Quizá pudo ser un error, porque no hay una palabra que se asemeje, ¿ya? La Metamorfosis de Franz Kafka, escrita en alemán en 1915, recuerda. Género, narrativo. Especie, novela corta. O sea, profesorcito, la Metamorfosis es una novela corta, es una novela corta. Usa una técnica tradicional y tiene un narrador omnisciente. Ya hemos dicho, profesorcito, que el narrador omnisciente viene de las voces griegas omni, que significa todo. Y viene de la voz griega siente, ciencia, que significa conocimiento. O sea, todo conocimiento. Es un narrador que lo conoce todo, que lo sabe todo. Ah, cuando a mí me dicen que es un narrador omnisciente, yo tengo que entender que es un narrador que lo sabe todo. O sea, el narrador, el que me está contando esa novela corta de la metamorfosis, lo sabe todo. Profesor, ¿cómo es ese narrador omnisciente? Mira un ejemplo. Aquí yo tengo en la pared, ¿escuchas? Y yo no sé quién está detrás de la pared. No sé, puede estar mis dos hijos haciéndome una broma, espiándome, puede estar mi esposa escuchando. O no puede haber alguien. O puede estar mi gato, qué sé yo. No puedo saber porque no tengo la facilidad de ver. Imagina que esto sea una novela. El narrador omnisciente diría, el profesor Alexander Armagta no sabía que detrás de esa pared se encontraban sus hijos, imaginando una travesura. Habían capturado al gato y le estaban pintando de colores con las témperas. Le habían puesto una cinta al gato para que no pudiera maullar. Una novela sórdida, sucia, ¿no? Oscura, digamos, ¿no? Ya, pero yo no puedo saber eso, ¿verdad? Pero el narrador sí lo sabe. El narrador que está contando esta historia sí lo sabe. Pero yo como personaje no lo sé. Entonces, ¿cuándo es un narrador omnisciente? Cuando un narrador conoce todo lo que va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, y generalmente está contado siempre en tercera persona, como es el caso de la metamorfosis. Una narración lineal quiere decir que es una narración simple, lineal de hechos, desde que empieza aquí, sigue avanzando en una línea temporal hasta llegar al final. No es una novela que llega a una línea temporal, regresa al pasado, cuenta un poco el pasado, vuelve aquí al futuro, cuenta, regresa al presente. No, 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 no. No es así una alteración de tiempo, no, es lineal. Simplemente sigue un solo camino, ¿ya? Entonces,
una descripción detallada, sí, hay mucha descripción detallada, tan detallada que nos cuenta cómo cada patita, cuando Gregorio Samsa se convierte en insecto, cómo cada patita es independiente y se mueve, y entonces el lector se imagina ese proceso, porque tiene una descripción muy detallada. Uso de elementos grotescos, sí, uso de elementos grotescos, nada sutiles, ¿ya? Es una alegoría sobre la condición humana. ¿Por qué la condición humana, profesorcito? Porque es una alegoría para saber cómo somos, para pintarnos, porque Franz Kafka nos pinta cómo somos, nos desenmascara cómo somos, o qué podemos llegar a ser, o qué no podemos llegar a ser, ¿sí? Porque nos mira desde el egoísmo del padre, nos mira desde la deslealtad de la hermana. Esas condiciones que algunos dirán, oye, ¿cómo una persona puede ser tan egoísta, puede ser tan mala, una persona puede ser tan malvada? De pronto lo somos también y no nos hemos dado cuenta. Y Franz Kafka desnuda eso y nos cuenta la condición humana, que tú y yo podemos ser muy buenos, pero tú y yo podemos ser unas personas malvadas, muy malvadas en algunas circunstancias. Esa es la condición humana. Entonces, eso también es un canto, es una alegoría, es una muestra de cómo somos los seres humanos. Presencia de lo absurdo. Presencia de lo absurdo, ¿por qué, profesor? Porque es absurdo de que una persona se convierta en insecto. Es ilógico, es absurdo. Eso no puede pasar. ¿Sí? Tema principal, la deshumanización del hombre. La deshumanización del hombre. Pero la deshumanización del hombre, ¿por qué, profesor? Porque el hombre, que es Gregorio Samsa, el personaje principal de la Metamorfosis, se convierte en insecto. Dejó de ser un humano para convertirse en un insecto. Deshumanización del hombre. Pero claro, Kafka es un crack que te lo ha puesto en ese ejemplo para que tú lo veas. Ah, sí, profesor. Un hombre que es Gregorio Samsa se convirtió en un humano. Pero no hace falta, se convirtió en un insecto. Pero no hace falta que nos convertamos en insectos. Que adoptemos la forma de insectos. Que adoptemos el cuerpo de un insecto. Sí, Kafka te lo coloca ahí, para que tú te des cuenta, para que lo veas claramente. Pero Kafka nos está diciendo en el fondo que nosotros nos podemos convertir en insectos, que nosotros nos podemos convertir en animales, que nosotros podemos dejar de ser seres humanos, sin necesidad de haber quitado nuestra forma de humanos. Parecemos humanos, pero realmente a veces nos hemos dejado de ser humanos y nos hemos deshumanizado. ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué no somos felices? Porque estamos frustrados todo el tiempo. Porque no podemos hacer realmente lo que nos hace feliz. Digamos, eso es lo que quiere transmitir Kafka en el fondo. Yo soy un profesor de literatura. Amo lo que hago, realmente soy feliz, me apasiona esto. Y yo te diré particularmente sí, me encanta. Pero hay otras cosas que yo quiero hacer también y que de pronto no puedo. Y hay otras cosas que a tu papá le gustaría hacer. Y de repente no los hace. Porque no tiene tiempo, porque la economía está mala, porque, bueno, pues así se dieron las cosas. Y entonces uno envejece, envejece, envejece. Y cuando llega a los 60 años dice, ya casi me voy a morir y no hice lo que quise hacer. Me la pasé la vida trabajando. Y ahí aparece la frustración, la soledad, la deshumanización del hombre. No, no hizo falta que nos convertamos en insectos para deshumanizarnos, no. Nos deshumanizamos a cada momento, cuando somos malos, cuando dejamos de hacer lo que nos gusta. Eso nos está diciendo Kafka con una alegoría, con un ejemplo, en que Gregorio Samsa se convierte en insecto. Ojo, sórdido, ¿no? Traumático, ¿no? Pensar que somos Gregorio Samsa y nos estamos convirtiendo en insectos y no nos hemos dado cuenta. Es kafkiano. Es kafkiano, ¿ya? Entonces, temas secundarios: el autoritarismo, la soledad, el absurdo, la explotación. Y ahora lo vamos a descubrir. Hay un video que tú lo puedes ver, que es el video de cómo yo narro y cuento la novela de la Metamorfosis de Kafka. Puedes revisarlo, ¿ya? No es obligatorio en todo caso, pero aquella persona que quiera hacerlo puede revisar, ¿sí?
Y claro, ahí te voy a contar detalladamente esta novela. Ahora te la voy a narrar, digamos, muy rápidamente, ¿sí? Kafka, la metamorfosis de Franz Kafka. Resulta que Gregorio Samsa es un trabajador, es un empleado, ¿sí? Y Gregorio Samsa está cansado, sí, pues está cansado de ser empleado. Es más, le gustaría renunciar, pero como su padre tiene una deuda con el dueño de la empresa, no puede hacerlo. Y entonces Franz Kafka es un agente de viajes que tiene que estar viajando, despertarse muy temprano, ir a viajar a otra ciudad, calcular el horario del tren para regresar a la otra ciudad, dormir en hoteles sucios, comer mal para ganarse un dinerito. Resulta que un día Franz Kafka se despierta convertido en un insecto. No nos dice que insecto, pero se despierta convertido en un insecto. Ya es un insecto. Y entonces él piensa que es un sueño y no lo es. Y trata de pararse y no puede. Es un insecto. Viene el jefe de su trabajo. Imagínate qué fastidioso es este jefe, ¿no? Que el jefe viene a buscarlo a la casa. Su mamá le toca la puerta de su cuarto y Kafka no quiere salir porque piensa que es una pesadilla o piensa que si al transcurrir de las horas él va a recuperar su forma normal, pero no pasa así. Entra su jefe, lo mira convertido en un insecto, les da asco, les da repulsión, su hermana Grete, su padre y su madre lo miran y bueno, quedan absortos. Cómo su hijo se ha convertido en un insecto. Lo dejan encerrado ahí, encerrado, solo, soledad. Su hermana al principio muestra un poco de solidaridad con él y le empieza a dar comidita, le empieza a tener compasión. Pero después su hermana se siente ahogada y lo rechaza, le da la espalda. Le da la espalda a su hermano. Su hermano, Gregorio Samsa, era quien llevaba el dinero a la casa. Y ahora Grete tiene que salir a buscar el dinero para su familia. Grete tocaba el violín, muy bonito. En una de esas tardes que tocaba el violín, Gregorio Samsa, convertido en insecto, salió de su cuarto a ver a su hermano. Su padre se enojó tanto que le empezó a lanzar frutos, manzanas. Una de esas manzanas le cayó en su cascarón de insecto, le produjo una herida que lo va a llevar a la muerte. A la muerte. Cuando muere Gregorio Samsa, toda su familia se reúne, los miran muerto y sienten de que su pesadilla acabó. Y se van a dar un paseo por el parque sintiéndose más aliviados por la muerte de su hijo convertido en insecto. Recuerda que si quieres saber y quieres que te cuente esta historia, esta novela ampliamente, lo puedes ver en otros videos de mi canal, ¿ya? Entonces, a ver, personajes. Gregorio Samsa es el protagonista principal. Es el personaje que se ha convertido en insecto. ¿Qué insecto, profesor? No nos dice la obra. Representa la deshumanización, cómo él dejó de ser humano, pero claro, físicamente dejó de ser un humano para convertirse en insecto, pero recuerda que lo que más nos interesa es cómo él dejó de ser humano hace tiempo, ¿verdad? Grete, la hermana que toca violín, hermana de Gregorio Samsa, que es la que primero le llevaba los alimentos y después lo traiciona, siente vergüenza. ¿Qué representa? La solidaridad al inicio y luego la deslealtad, la traición. El padre de Gregorio representa el autoritarismo, representa la violencia. ¿Qué es eso de lanzarle frutos? ¿Qué es eso de esconderlo y decir eres un insecto, no salgas de ahí? ¿No? Autoritarismo y violencia. La madre de Gregorio representa la sumisión. Sí, porque es su hijo. Es su hijo, ¿no? Y ella siente dolor por su hijo, pero no hace nada. Porque simplemente está obedeciendo lo que dice el padre. Se queda encerrado ahí y ella obedece la sumisión. El gerente, el jefe de Gregorio, ¿sí? El jefe de Gregorio representa el capitalismo. Como Gregorio se demoró un poquito porque como estaba convertido en insecto no pudo ir al trabajo y el tipo ya estaba en su casa tocando. ¿Te imaginas que yo me demore un poquito tarde al colegio y me venga mi jefe a decir, oye, ¿a qué hora vas a ir? ¿A qué hora vas a ir? Representa el capitalismo, representa la explotación, ¿ya? Entonces, esta obra monumental de la metamorfosis de Franz Kafka, sin duda se ha convertido en uno de los libros que todo ser humano debería leer y que te recomiendo que tú también lo hagas. Y que parte de tu tarea
parte de tu tarea va a ser hacerme, después de copiarme esto, me vas a hacer el argumento de la obra en una cara grande, todo el argumento de la obra, y en otra cara, imágenes, no una, sino 2, 3, 4 imágenes de la metamorfosis de Franz Kafka. Esa va a ser tu tarea. Espero que la clase del día de hoy haya sido súper entendible. El día de hoy hemos trabajado a un personaje importante llamado Franz Kafka y espero que lo hayas entendido. Amigos, ahí está. Míralo. Franz Kafka, la metamorfosis. He sido yo, Alexander Armasta Rivera, y nos vemos en otra oportunidad. Si te ha gustado el video, dale like. Chao.